hace unos pocos días se publicaron los datos de las canastas de consumo, es decir, de los ingresos que un hogar necesita para justamente no ser pobre, no ser indigente o ser un hogar de clase media. Estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, un hogar conformado por 2 personas adultas y 2 niños, necesita 467.000 pesos para no estar en situación de indigencia, necesita 825.000 pesos para no ser pobre y necesita, para ser de clase media, más de 1.200.000 pesos. Todo esto si no alquila. Si a esto le sumamos el alquiler de un departamento de 2 ambientes, una familia en la ciudad de Buenos Aires, para ser de clase media, necesita más de 1.700.000 pesos. En este contexto social y económico de las familias porteñas, el jefe de gobierno ha tomado como eje de su gestión el ajuste. Y no es cualquier ajuste. Es el ajuste en políticas sociales, en empleo público, en infraestructura. Las obras en la ciudad de Buenos Aires están suspendidas. Hablo de obras que son claves, obras de agua y de cloaca, en aquellos barrios en donde no tenemos garantizado el acceso al agua y la cloaca, y el ajuste viene también a los servicios públicos. Por supuesto que los grandes privilegios para las corporaciones económicas que lograron durante la gestión de Larreta, a partir de importantes quitas impositivas, de eso hemos conversado mucho en otras columnas, siguen intactos. El ajuste es al empleo público, a la infraestructura, a las políticas sociales y a los servicios públicos. En la apertura de las sesiones legislativas, el jefe de gobierno planteó además que uno de sus ejes tenía que ver con la austeridad, es decir, el ajuste, y el otro tenía que ver con el orden y el respeto a la ley. Y por supuesto, lo primero que llama la atención es que esa ostentación que hace el jefe de gobierno de apego a la ley es una ostentación que la verdad no tiene un correlato en su propia gestión, si tenemos en cuenta que para ser jefe de gobierno ni siquiera cumplió con los requisitos de residencia previa que la Constitución de la ciudad dispone. Pero en esta breve gestión de gobierno, la verdad que me parecía importante hacer un raconto de las principales decisiones judiciales que dan cuenta que ese apego a la ley que plantea Jorge Macri, no solo en su discurso inaugural, sino en muchísimas entrevistas, en realidad no tiene un correlato con la realidad. Podemos arrancar con el emblemático caso de la tarifa de subte. Contábamos la semana pasada que la jueza Liberatori le dio al gobierno de la ciudad un plazo de 5 días hábiles para presentar un nuevo cuadro tarifario justo y razonable, como establece la ley que regula el servicio de subtes. La jueza en su sentencia plantea que había detectado severas irregularidades en la nueva tarifa de subte. Al tribunal le había quedado claro que el gobierno de la ciudad lo que estaba pretendiendo con ese supertarifazo era trasladarle la totalidad de la carga de sostener el servicio de subte a las y los usuarios, para justamente minimizar el subsidio que el gobierno de la ciudad realiza y además garantizarle ganancias descontroladas a la empresa Emova. El gobierno de la ciudad apeló a este fallo y horas antes, y qué curioso, ¿no?, también hablando de la justicia, horas antes de que venciera el plazo que la jueza le había dado al gobierno para presentar una nueva tarifa justa y razonable, en tiempo récord la Cámara de Apelaciones suspendió la medida cautelar. Así que bueno, veremos qué sucede, pero en principio esa cautelar que tenía detenida ese tarifazo hasta tanto el gobierno presentara una nueva propuesta está frenado. Habíamos también hablado sobre lo que tiene que ver con la protección del patrimonio y también, ¿no?, la falta de apego a lo que establece la ley y la normativa. En este caso, lo que sucedió es que la Cámara de Apelaciones lo que hizo fue ratificar una sentencia judicial y le ordenó al gobierno que tiene que hacer la evaluación patrimonial, tal como establece el conjunto de la normativa, de todos los inmuebles anteriores a 1941, justamente para poder
protegerlos. Esa sentencia fue dictada hace muy poquitos días, el 24 de mayo, a partir de una presentación judicial que hizo el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la organización Basta de Demoler, la Fundación Ciudad y SOS Caballito. Justamente esa orden judicial surge porque el gobierno se resistía a cumplir con la normativa y llevar adelante el catálogo con el relevamiento de los inmuebles anteriores a 1941. Y como el gobierno no catalogaba a estos inmuebles patrimoniales que tienen que ver con nuestro patrimonio, con nuestra historia, con nuestra identidad, nos enterábamos recién cuando esos inmuebles empezaban a ser demolidos y la verdad era muy difícil poder salvarlos. Yendo a el poco apego por el cumplimiento de la ley, de la normativa y de los fallos judiciales, llegamos a las multas que el gobierno de la ciudad, este nuevo jefe de gobierno, está pagando por no cumplir sentencias judiciales. El jefe de gobierno llega a niveles tan extremos del ajuste que termina desobedeciendo la sentencia judicial y termina multado y pagando multas. Uno de los casos más emblemáticos es un fallo que hemos traído en numerosas columnas, que es el fallo que tiene que ver con garantizar en la ciudad de Buenos Aires el acceso al agua potable. En plena pandemia acompañamos a un grupo de mujeres referentes de distintas villas de la ciudad de Buenos Aires, junto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, y con esa acción colectiva de amparo le exigimos al gobierno de la ciudad que garantice el acceso al agua potable en todas las villas porteñas. Hace 4 años que la justicia le ordenó al gobierno, primero que arme un plan de emergencia y después que garantice la entrega de agua potable de manera que las familias accedan en igualdad de condiciones que el resto de los habitantes de la ciudad. En abril del 2024, la justicia le dijo al gobierno que, como no estaba cumpliendo con la sentencia, iba a empezar a ser multado, y desde entonces el gobierno de la ciudad paga una multa diaria por incumplimiento de la sentencia de 10.000 pesos. La verdad es que es bastante alucinante que el gobierno continúe incumpliendo la sentencia judicial y pagando una multa diaria en lugar de garantizar el acceso al agua potable en el distrito más rico del país. Pero otro caso también muy parecido de incumplimiento de fallos judiciales y de multas que el gobierno paga tiene que ver con las personas que están en situación de calle, porque el ajuste también viene por ahí. Jorge Macri, a mediados de mayo y luego de importantes desaciertos en relación a la gestión de las políticas habitacionales, anunció un nuevo programa, una red de atención para responder a la problemática de las personas en situación de calle. ¿En qué consiste esta red de atención para las personas en situación de calle, este nuevo programa? Bueno, la verdad es más de lo mismo. Básicamente, este anuncio tiene que ver con cambiarle el nombre a las mismas políticas que hace 16 años se llevan adelante en la ciudad de Buenos Aires. Una de las novedades anunciadas son los Centros de Inclusión Social, CIS, se llaman, en donde, por supuesto que no se garantiza la dignidad habitacional, condiciones de hacinamiento, regímenes de encierro en lugar de viviendas adecuadas. Esos centros de inclusión social, ¿sí?, vienen un poco a cambiarle el nombre a lo que eran los viejos paradores. Ahora, la justicia porteña, a fines de abril, consideró que esos centros de inclusión social violaban el derecho a la vivienda digna y a la salud adecuada. Y hace muy poquito, la justicia porteña intimó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a incrementar el subsidio habitacional, es decir, el dinero que mensualmente reciben las personas que están en situación de calle, justamente para poder salir de esa situación de calle. En este caso era una mamá con 2 niños, ¿no?, en donde la justicia le ordenó al gobierno que le actualice ese subsidio habitacional para poder hacer frente al pago de la habitación de un hotel, y le dijo que si no le actualizaba ese monto para que esta familia monomarental pudiera pagar la habitación del hotel, el gobierno porteño iba a ser sancionado con una multa de 5.000 pesos por día. El gobierno no cumplió. Desde marzo que esta multa corre, y ya en estos 2 meses
el gobierno tiene acumulada una deuda por multas de 290.000 pesos que supera ese monto que la familia necesitaba para poder actualizar ese subsidio y hacer frente al pago de esa habitación. Así que es un poco alucinante, porque el gobierno paga más en multas que el dinero, exacto, que el dinero que tenía que pagar para incrementar ese subsidio habitacional para una familia que estaba, ¿sí?, en una condición de extrema vulneración de derechos. Así es. Bueno, Evita, acá se ve claramente que se trata, no es una cuestión de números, ¿no?, que se trata de una cuestión ideológica, que por detrás hay la decisión de no asistir o no atender los derechos de estas personas que están en situaciones vulnerables. Totalmente, el ajuste es para quienes están en situación de calle, para las personas que no acceden al agua potable. El ajuste, sí, tiene que ver con garantizarle a la empresa prestadora de subte, ¿sí?, claro, ganancias exorbitantes en lugar de tarifas adecuadas, y por supuesto todo esto con un discurso que tiene que ver no solamente con el ajuste enmascarado con esta lógica de la austeridad, sino también con ese apego a la ley y al orden, ¿sí?, en donde, insisto, en estos muy poquitos meses de gestión, este jefe de gobierno viene siendo un incumplidor serial de sentencias judiciales, de leyes y de normativas.